Esta informativa de datos continuos, yo esta la voy a informar dentro de SISUB. Fíjense que para efecto de SISUB tiene una particularidad, que pareciera que es una sola plataforma, pero que aquí no le tienes que informar que es complementaria o no. Aquí de forma automática, cuando tú subes una segunda, de forma automática, ahí no hay un botón que le tengas que apretar que es complementaria. Los siguientes folios que te dé a partir de la primera se entienden como complementarios. Entonces, tú subes el primer folio, ahora sí que de forma automática el sistema te lo da como normal. Tú subes una segunda de este mismo periodo, de forma automática, el folio te lo va a dar como complementario. Aquí, a efecto de la plataforma de SISUB, o a diferencia de la plataforma de SISUB, es que no tienes que apretar un botón que diga complementario. La plataforma funciona de forma automática, que solamente la primera te la va a tomar como normal y las subsecuentes como complementarias, sin que tengas que hacer nada adicional. Ahora, para que nosotros podamos decir que es una informativa cuatrimestral de datos continuos, tú te vas a meter a tu informativa normal, vas a subir todo. Ahorita le voy a comentar a mi compañero Giovanni que se meta a la plataforma nada más para que lo vean. Conforme van subiendo, en la parte de abajo nada más te dice tipo de informativa y ahí te pone normal o de datos continuos. Ahí es donde sí vas a tener que hacer esa diferencia. O sea, de datos continuos es porque ya tengo datos anteriores más los nuevos. Normales cuando presenté sin información una anterior o no he presentado nada, hablando de la primera informativa cuatrimestral de 2021, no he presentado nada y va a ser de forma normal. De ahí en fuera todas las demás van a ser de datos continuos. Ahora sí que yo sé que a lo mejor es un poquito extraño entender cómo está funcionando la plataforma porque realmente no hay un manual de que te esté dando a conocer esto, solamente te dice, existe esta informativa y es así. Y nos metimos a la plataforma y en efecto ya existe esa informativa. Entonces, pero porque solamente te pide diferenciar que sea una informativa de datos continuos y ya lees a qué se refiere. Pero realmente como que tendrías que estar ahí todo el tiempo en la plataforma directamente, entendiendo el funcionamiento de la misma plataforma. Entonces ese es el problema, como que si no entiendes muy bien, como que de repente todo se cuatrapea, pero pues espero que ahora sí que tratándoselo de explicar de forma muy sencilla es así. Cuando tú entras, la primera informativa que presentas, en forma automática, la plataforma entiende que es normal. Y todas las subsecuentes a esta misma informativa, ojo, a esta misma informativa, las va a entender como complementaria de forma automática. No tienes que presionar ningún botón. Cuando tú estás subiendo tu informativa, sí va a ver ahí y te va a preguntar, así como las preguntas que te hace, ¿cambió algo en tu REPS? Ah, bueno, sube tu REPS. No cambió, entonces no subas nada. ¿Cambió algo en tu acta constitutiva? Ah, súbela. No cambió, no subas nada. Así como este tipo de preguntas, ahí vamos a encontrar esto que se refiere a la informativa cuatrimestral de operaciones continuas. O sea, si tienes contratos firmados en este periodo y tienes contratos vigentes adicionales de periodos anteriores. A eso se refiere la informativa cuatrimestral de datos continuos, que va a ser, yo creo que en un 90% de la gente que vamos a tener así que estar presentando cuando ya los tenemos de datos continuos. Entonces vamos a ir aquí con algunas de las preguntas. Ok, ya les comenté la parte de la acumulación de los importes de los contratos. Ya les comenté también que va sin IVA, por lo tanto esas preguntas, digamos, me las voy a saltar para poder continuar con las otras, porque puede que sean preguntas de nosotros más adelante, ¿no? Contadora, fíjense que ya presenté una complementaria porque me faltó incluir a un trabajador. Ahora tendré que elaborar otro contrato, aunque haya sido por un día y usar otra complementaria. Acuérdense que el deber ser es, yo debo de firmar los contratos por los servicios especializados e informarlos. ¿Qué es lo que pasa si no hago eso y la autoridad se da cuenta? Pues me va a cobrar de 49,000 a 178,000 pesos por haber omitido ese contrato. Entonces, como tal, ese riesgo sí existe. Sin embargo, como les comento, hasta que ustedes ya estén bien conscientes de que ya no van a tener que gastar otra complementaria para efectos de IXOE, porque para efectos de IXOE, como les comento, nos las limitaron a 4. Para efectos de SISUB, no. Hay personas que hasta me dicen, por no esperar mi acuse, metí hasta 100 complementarias, literal. Ahora, ¿cómo las borro? O sea, no hay forma de borrarlo, ya lo hiciste. Más bien, debes de tener paciencia para esperarte y ver los tiempos de la autoridad que está tardando en responder.
Si tú quieres que te responda de forma inmediata, mete todas tus informativas del 1 al 10 de cada mes y tus acuses te los van a dar así, rapidísimo. En ese mismo día los tienes todos. Pero si la metes el último día donde está súper saturado el portal, pues no te van a contestar de forma inmediata. El cuatrimestre anterior se tardaron hasta 20 días. Entonces debes de esperarte a obtener tu acuse. Pero mucho cuidado con las complementarias, nada más hay derecho a 4 por cuatrimestre, durante todo el periodo de toda tu vida, pero por cuatrimestre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces estamos hablando que si son 3 informativas cuatrimestrales, en el primer cuatrimestre son 4, en el segundo 4, en el tercero son 4. Entonces hay que tener cuidado y entender esta parte, ¿no? Si hay anexos, hay que subirlos en la parte de los contratos. Sí hay que subirlos siempre y cuando tu contrato no venga el importe, porque si ya viene en tu importe, pues no le hagas llegar más información a la autoridad, ¿no? Porque hasta a lo mejor puede haber ahí diferencia. El importe sería solo el que se cobra en el cuatrimestre, no es acumulativo. Acuérdense que la autoridad dice, infórmame lo que venga en tu contrato. No te dice, infórmame órdenes de compra, infórmame facturas, infórmame cobros, o sea, nada de eso. Lo que tú debes informar es lo que viene en tu contrato. En este caso, si tenemos un contrato abierto en cuanto a importe, acumulen lo que hayan cobrado en el contrato y súmenlo al anterior. Porque si no, a la autoridad se le va a hacer muy extraño de que cada vez dices que vas a cobrar menos, pero cada vez tienes más trabajadores. No es coherente lo que estarían diciendo. Tendrían que acumularlo de este cuatrimestre más lo que ya hicieron para que el importe vaya subiendo y no bajando o vaya teniendo varios picos así como que extraños. Buen día, se deben anexar las facturas de ese cuatrimestre. A la autoridad no le interesa como tal las facturas. Lo que les recomiendo es que ustedes hagan un Excel con un anexo. Tenemos ahí un ejemplo de anexo en el Facebook. Acuérdense que ahí en Facebook lo que publicamos son los enlaces para que entren, por ejemplo, a este tipo de lives, enlaces para que puedan bajar la información. Entonces, se meten al enlace, bajen lo que es el anexo, ahí acumulan el total de las facturas y suman las anteriores. Se coloca el domicilio de mi cliente. Lo que te pide el layout de los trabajadores es el domicilio donde prestó los servicios especializados el trabajador. Obviamente, pues debe ser un domicilio del cliente. Entonces, sí se debe de hacer. Licenciado Giovanni, buen día. Yo envié en el layout de los contratos solo los nuevos que estuve en este cuatrimestre. En el layout del obligado solidario es igual, solo cambio lo de las EVAs. Y en el layout de los trabajadores, y desglosé a los trabajadores por contrato y por bimestre, lo que sí es que me habían enviado este mensaje que estaba mal en los bimestres, pues le había puesto bimestre 1 y 2. Acuérdense que esta parte de los bimestres no hay que confundir. Bimestre 1, enero y febrero. Bimestre 2, marzo y abril. Bimestre 3, mayo, junio. Bimestre 4, julio y agosto. De tal forma que ahorita los bimestres que vamos a tener es el 3 y el 4 para esta informativa. Los primeros, el 1 y el 2, va a corresponder a la primera informativa cuatrimestral. El 3 y el 4 a la segunda informativa cuatrimestral. El 5 y el 6 a la tercera informativa cuatrimestral. Entonces, ahorita para esta informativa que vamos a presentar el 17, únicamente deben de venir llenados con el bimestre 3 y 4. Dice, y aparentemente ya no hubo diferencia, pero no sé si estuvo bien. Licenciado, no sé si hay algún comentario en base a esta duda. Bueno, ahí recuerden que yo, como les comenté en cuestión a este layout, los vamos a duplicar solamente cuando están por los 2 bimestres, es decir, que estuvieron los 4 meses activos o 3, digamos, ya abarcas, digamos, una parte proporcional del segundo. Entonces es por esta cuestión que se van a duplicar los trabajadores. Por contratos únicamente solamente hacemos la separación con puntos. Si estuvo en el 2.3, punto 4, punto 5, si es que estuvo en varios contratos. Y en efecto, por eso te marcaba el error, porque nos quedamos con los bimestres del anterior, ¿no? De poner 1 y 2, que en ese caso pues sí aplicaba, pero ahorita ya son bimestres 3 y 4. De ahí en fuera pues no habría tema, ¿no? Nada más tener en consideración esa parte. No se tienen filas de trabajadores por contratos, sino por trabajadores. Es decir, si ustedes en su EMA tienen 20 trabajadores y los 20 participaron dentro de los servicios prestados,
pues bueno, van a tener 20 filitas hacia abajo y si los 20 tuvieron ahí el bimestre que sigue, también, bueno, habrá 40 filas ahora, pero no por contrato, ¿ok? Nada más ahí tener cuidado. Ok, bueno, aquí ya nos aclaramos. ¿Podría repetir cómo se considera como percepción variable? Sí, mira, de hecho, como tal, tenemos por ahí un videíto de lo que es la parte de las percepciones. Ahorita a ver si el licenciado Giovanni me pasa, para podérselos aclarar un poquito más. Al fin todavía tenemos 10 minutitos, en 5 minutitos les explico esto. Vamos a ver esta parte de las percepciones variables y fijas, para que les quede más claro. Acuérdense que lo que es la parte o la percepción variable y fijo no tiene nada que ver con exento o grabado. Si tuviera algo que ver con la parte exenta y grabada, la autoridad como tal, así como supo cómo ponernos no integrable y que hablaba del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, así también sabría cómo ponernos integrable, más bien exento y grabado. Sin embargo, la autoridad no quería saber cuáles eran los exentos y los grabados. ¿Por qué? Porque para eso puso los no integrables. Más bien quiere saber cuánto le pagaste a un 100% a un trabajador. De hecho, ahí está ya el videíto donde les explico esta parte del análisis del salario base de cotización. Es el último que subí sobre el salario. Y también ya está esta hoja de trabajo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que les vamos a explicar? O qué es lo que quiero que entiendan como de forma rápida. Si ven ahí, yo utilicé colorcitos. ¿Qué colores? Puse un color naranja para lo que serían los salarios fijos. El salario fijo va a ser aquel que voy a tener que pagar sí o sí, únicamente porque el trabajador es mi trabajador. ¿Qué es? El salario, lo que es la prima vacacional y el aguinaldo. Y de hecho, y todo tiene una razón de ser, de hecho por eso tenemos el factor por cada año de servicios de un trabajador. En este caso, para el primer año es el 1.0452 y no es porque la autoridad lo haya inventado, es una fórmula matemática de diferentes artículos donde te dice que el 1 se va a referir a tu salario. La parte proporcional, déjenme aquí le pongo, no sé por qué no puedo aquí a mover el Excel. Bueno, la parte proporcional de la prima vacacional, no sé por qué no puedo mover, bueno, la parte proporcional de la prima vacacional se refiere, el primer año de servicio son 8 días de vacaciones, por el 25%, a eso se refiere la prima vacacional, y el aguinaldo son 15 días mínimo. Entonces, igual, si nosotros dividimos lo que serían nuestros 15 días de aguinaldo entre 365 días, ahí nos va a aparecer lo que es la parte proporcional precisamente de ese aguinaldo. Entonces, una vez que nosotros tengamos esa parte proporcional de este aguinaldo, entonces, bueno, al final del día ya tenemos aquí los factores y precisamente por esto es que me da el factor de 1.0452. Por estas prestaciones obligatorias que yo le voy a dar al trabajador. De hecho, aunque estuviéramos en pandemia, le debía haber pagado su prima vacacional y su aguinaldo. Esto no es si yo quiero. Es más, existe una línea de denuncia para aquel patrón que no pague en tiempo y forma, de forma completa, lo que es la parte del aguinaldo. Entonces, por eso a esto se le llama salario fijo. Por eso es que se le va a llamar salario fijo, porque lo tienes que pagar sí o sí. No importa que sea grabado o exento, porque de hecho el mismo aguinaldo te exenta de lo que serían los primeros 15 días. Si tú pagas 30, los otros 15 días estarían grabados. Entonces, esto no significa que sea fijo o variable, que sea grabado o exento. Simplemente es fijo porque es obligatorio y variable porque no es obligatorio. Entonces, de hecho, si la autoridad quisiera que se le dieran a conocer las partes grabadas o exentas, nos tendría que definir exento y grabado para quién, para efecto del Seguro Social o para efecto fiscal, porque para esto también lo que son la parte de grabado para exento fiscal y para efecto del Seguro Social también son diferentes. No es lo mismo grabado por uno que grabado por el otro.
Por lo tanto, es que la autoridad no se metió y dijo, a mí dime todo el 100% de lo que pagas, como fijo y variable, o sea, como obligatorio y como no obligatorio, y de ahí te voy a pedir lo no integrable. Ahí sí nos metemos a tema de exención, conforme el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y ahora les puse lo que es la parte, digamos, de color azulito, lo que son las partes variables, que no son obligatorias, y sin embargo, es más, hasta pandemia vivimos mucho, dábamos ciertas cosas y las tuvimos que quitar. ¿Por qué? Porque no teníamos el dinero suficiente para poderlas soportar. Y no teníamos ningún problema. Sin embargo, si nos metíamos con el aguinaldo, con el salario, ahí sí teníamos un problema. Entonces, lo que es la parte de despensa, la parte de puntualidad, la parte de asistencia, horas extras, esto sí puede ser pagado en efectivo al trabajador. Hay algunas prestaciones que por la misma esencia de la prestación no puede ser pagada. Yo a muchos de ustedes les he comentado, cuando uno da una prestación adicional, no solamente es ponerle el concepto al recibo timbrado para que se dé por hecho que yo ya le estoy dando. A veces es el mismo salario, pero revestido para yo aumentar el salario base o más bien para yo aumentar las percepciones del trabajador, y no porque realmente le esté dando un premio de puntualidad. Resulta que vienen y revisan y dicen, a ver, es premio de asistencia, enséñame todas tus listas de asistencia, no tengo. Ok, a este trabajador le pusiste un día de falta y aparte le diste premio de asistencia. ¿Por qué? Porque realmente no es un premio de asistencia como debe de ser, sino es el mismo salario revestido de premio de asistencia. Para que nosotros podamos decir que es un premio de asistencia, un premio de puntualidad, tenemos que tener todas las asistencias de todos los trabajadores, las tarjetas checadoras de que están entrando dentro de tiempo, lo que son nuestras políticas en donde se les dé a conocer a los trabajadores cómo se va a hacer ese manejo de premio de puntualidad y premio de asistencia. Debe de estar dentro de un contrato estipulándoles y comentándoles que se tienen derecho a esas prestaciones, pero que obviamente deben de leer este tipo de políticas. O sea, realmente existe un todo legal para que se dé a entender que efectivamente no son salarios revestidos. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las veces pues son salarios revestidos, ¿no? Igual horas extras. O sea, ¿tú cómo estás diciendo que esta persona tiene horas extras cuando ni siquiera estás tomando la asistencia, ni en qué horario está saliendo, está entrando? ¿Cómo le estás diciendo entonces que son premios extras? Bueno, para pronto a esta hojita te dice cuáles son los fijos, cuáles son los variables. Aquí te los va exentando en base al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. De hecho, aquí les puse a cada uno de ustedes, porque también no todo se exenta de forma igual. A veces algunas cosas son en salario base, a veces otras en salario base de cotización, otras en salario mínimo general, en base a UMAS. Entonces, toda esta formulita viene, o esta hoja viene como tal así. Entonces, aquí en la parte de percepciones, independientemente de que yo a este trabajador le esté dando de forma total 42,000 pesos, ante el Seguro Social solamente voy a cotizar por 30,000, que es su salario, porque todo lo demás está exento. Entonces, esta hoja nos permite ver esto. Sin embargo, más que nada, yo la hice para yo decirles que la parte fija y variable no tiene nada que ver con la parte exenta y la parte grabada. ¿Por qué? Porque la autoridad así lo debió haber dicho si es que quería ver esto y no como fijo o variable. Entonces, de todas formas, estas igual se las vamos a subir ahí a la página de internet. Después voy a hacer un video de cómo sacar estos factores de integración, que de hecho aquí ya nos permite ver la parte de la fórmula y lo que es el Excel, que no sé qué le había pasado. Entonces, como tal, les comentaba, el 1 es el sueldo, la prima vacacional se refiere a 6 días que tiene derecho mi trabajador por el primer año de servicios, entre 365 días por 25%, que es la prima vacacional, porque lo que se paga es la prima vacacional y no las vacaciones. De hecho, hay un artículo de ley en donde te prohíbe el pago de vacaciones. Si lo estás haciendo así, cuidado, porque, como les comento, los trabajadores ya no pueden, pues ahora sí que ser esclavos, en los cuales no se les da nunca vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí no solamente, si tú se la estás pagando en efectivo, las vacaciones, no solamente te metes en un problema laboral,
sino en un problema de recursos humanos en donde tú estás esclavizando a una persona y te puedes ir a la cárcel mediante un juicio si es que un trabajador te llega a denunciar porque las vacaciones no se pagan. Lo que se paga es la prima vacacional y las vacaciones se disfrutan y lo que pagas son esos días de disfrute de vacaciones. Cuidado con lo que nosotros estamos timbrando. La parte del aguinaldo, que como les dije, la mínima de ley son 15 días, igual 15 días entre 365, te da un factor diario, y por eso es que nosotros cuando pagamos el seguro social no pagamos el salario diario por el día, sino lo multiplicamos por 1.0452 si únicamente mi trabajador tiene un año de servicio. Si tiene 2 años de servicio, entonces me dará más. ¿Por qué? Porque la prima vacacional no es lo mismo pagarla sobre 6 días que sobre 8 días, y así nos va aumentando en base a conforme el trabajador vaya teniendo años de servicios prestados con nosotros. Cuidado porque mucha de la gente no integramos estas primas vacacionales de forma incorrecta y le dejamos esta prima o este factor por siempre al trabajador, aunque siga él teniendo más años de servicios con nosotros. Está incorrecto y obviamente pues eso nos va a generar diferencias. El día de mañana nos puede meter en un problema. Aquí les puse algo verdecito que no lo estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque en sí estas prestaciones tienen adecuaciones legales un poquito más complejas y de hecho en su mayoría ni siquiera se da en efectivo. Entonces, por ejemplo, los instrumentos de trabajo, que obviamente pues se tienen que entregar las botas y no el efectivo para comprar, por ejemplo, unas botas o el efectivo para comprar unos lentes de seguridad. Si no, volvemos a lo mismo, la autoridad va a decir que tú estás revistiendo los salarios con este tipo de prestaciones que son en especie y no en dinero. Lo que es el fondo de ahorro, sí se entrega en efectivo, pero también tiene cuestiones muy específicas. Únicamente se debe entregar 2 veces al año, deben de ser partes iguales trabajador y patrón, porque después también hemos por ahí checado recibos que están timbrándose de forma continua como fondo de ahorro o como cuotas de retiro. Entonces, obviamente todo esto es disfrazado, ¿no? Esto ya no es prestación, esto ya es salario. La parte de las cuotas del Infonavit, alimentación y habitación. Entonces, obviamente también se entrega en especie, los fondos de planes de pensión también, y de hecho hasta los vales de despensa, ¿no? Aunque aquí se los pusimos, realmente también se deben de entregar mediante monedero electrónico autorizado por el SAT. Entonces, todos tienen un trasfondo, no únicamente, ya le puse en el concepto en mi recibo asistencia, entonces es asistencia, sí, ya estoy bien. No, cuidado con todo este tipo de situaciones que se pueden malentender, que son otra cosa o que son salario. Entonces vamos a ir a otras preguntas, nada más ahorita unos 5 minutitos más para ya dar por terminado este curso. Dice, ¿qué diferencia tiene la normal entre los datos continuos? Como les comentaba, la normal significa que hacia atrás no tengo ya más contratos vigentes. La de datos continuos son contratos vigentes más contratos que de forma continua siguen vigentes. O de hecho, de datos continuos, aunque no tengo contratos vigentes, pero sí tengo contratos continuos, o sea, contratos de periodos anteriores que siguen vigentes. Entonces, esa es la diferencia entre una normal y de datos continuos. La normal, no tengo contratos vigentes anteriores, y la de datos continuos, tengo contratos anteriores vigentes, y que únicamente lo que le voy a decir a la autoridad es sobre las cuotas obreras patronales que sigo pagando sobre este mismo contrato que ya tengo vigente, y puedo sumar las anteriores. Por eso les decía, importante los folios de los contratos que yo estoy ingresando, porque en el momento en que yo le digo a la autoridad, estas son las aportaciones de mi contrato 1, pero este contrato 1 yo ya lo tengo hacia atrás, no pasa nada, es el mismo contrato. Pero ¿qué pasa si le digo, es el contrato 2 y en el anterior solamente tengo contrato 1? Va a pensar que el contrato es 1 y el contrato 2 es diferente, cuando a lo mejor estoy hablando del mismo contrato. Esta parte de los folios únicamente nos está aceptando lo que serían números, o sea, es un campo numérico, no alfabético. Yo les recomiendo que empiecen desde el 1 porque el día de mañana puede que tengamos 1000. Entonces, y se debe de separar por puntos y no por comas. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa si los trabajadores se rotan en cada contrato muy continuamente durante el cuatrimestre? Puede ser posible, hay personas que dicen, yo voy, doy mantenimiento, o voy, instalo, y puedo hacer esas instalaciones de cableado 100 veces al día. No pasa nada, tú puedes duplicarlos de los trabajadores, o más que duplicarlos, acuérdense que en el layout de los trabajadores pones el número del trabajador y después
hay una columna que dice contratos. Dime en qué contratos estuvo este número de trabajador. A lo mejor estuvo en el contrato 1, punto, contrato 2, punto, contrato 3, punto, y todos tus trabajadores pudieran estar en todos tus contratos. Solo recuerda que tú eres la que en cierta forma el día de mañana debe de contener la información para decirle a la autoridad que efectivamente todos estos trabajadores estuvieron en todos tus contratos. O sea, sí debe de haber documentación comprobatoria del por qué estoy diciendo que estuvieron en todos. Entonces, no hay ningún problema, puedes tener a todos tus trabajadores sin problema. ¿Cómo presento una complementaria de SISUB? Ya que el portal no aparece cómo hacerlo, es correcto, es lo que les decía. Aquí en el SISUB no hay un botón que tú le presiones y diga complementaria. Para efectos de SISUB, aquí la primera de forma automática se va a entender que es como presentada normal, y las subsecuentes, hablando del mismo cuatrimestre, son de forma automática complementarias. Aquí no hay un botón, ya en sí el sistema así lo agarra. La primera normal, las subsecuentes complementarias de forma automática. Muy rápido la explicación, muchas gracias. Si mi contrato presentado está con fecha diciembre de 2022 y termina en 2022, debo informar mi continuidad desde entonces. Sí, debes por ejemplo, si es dentro del mismo periodo, porque aquí no pones, nada más dices que termina en 2022, no pones fecha. Supongamos que también termina en diciembre de 2022, únicamente deberías informarlo entonces en la tercera informativa cuatrimestral. ¿Por qué? Porque ahí va a terminar también su periodo. Aquí no va a ser de datos continuos para la siguiente, porque ya terminó el periodo. Yo tengo 3 preguntas. Si mi contrato es en base a órdenes de compra, ¿estas las debo subir? Sí, si el contrato te dice es en base a órdenes de compra, entonces esas órdenes de compra ya son parte integral de tu contrato y las debes subir. El monto del contrato es con IVA o sin IVA, sin IVA. Acuérdense que el IVA no es parte de mi servicio especializado. El IVA es de la autoridad, yo lo debo de retener y lo debo de traspasar a otro proveedor o lo debo de pagar al SAT. En una empresa en el cuatrimestre anterior presenté un contrato. Para este se le van a sumar 2 más. ¿Cómo los debo presentar? Aquí, si el contrato 1 sigue siendo subsecuente, entonces sería una informativa de datos continuos, porque ya traes contratos vigentes anteriores. De datos continuos igual a contratos vigentes anteriores. No importa que sume los nuevos. Sumar los nuevos más los contratos vigentes anteriores. Si no traes contratos vigentes anteriores, es normal. Significa que no traes ningún otro contrato continuo, no le vas a dar continuidad. Por eso es únicamente normal, no traes contratos. Un ejemplo con respecto a las percepciones del trabajador con pago de asistencia, puntualidad y despensa de favor. Bueno, ahorita ya se los puse. Acuérdense, fijo únicamente es el salario. La PTU también la vamos a considerar fija. El aguinaldo y la prima vacacional. Únicamente esos son elementos fijos. Los demás son elementos variables. Si no tengo contratos y no los quieren firmar, pueden ser órdenes de compra. Yo te recomiendo tu contrato. Mándalo por correo electrónico, porque acuérdate que las multas son en base a contratos omitidos. Tú estás omitiendo hacer el contrato. Lo mandas por correo electrónico y te quedas con tu acuse de que tú estás haciendo lo correspondiente. No puedes ir a ponerle a tu cliente una pistola en la cabeza para que te lo firme, pero tú sí debiste haber hecho tu contrato. Sube tu contrato, pon tu correo electrónico y adicional tus órdenes de compra. Cuando es la primera vez y es persona física, ¿qué tengo que adjuntar como acta constitutiva? La constancia de situación fiscal. Acuérdense que el acta constitutiva es el nacimiento de una persona moral. El nacimiento de una persona física va a ser la constancia de situación fiscal, nacimiento ante el fisco. Con la constancia de situación fiscal, sí, de la persona física, sí. ¿Cómo subo mi contrato si lo tengo en PDF? Los contratos se pueden subir en PDF. Acuérdense que solamente les va a permitir una descarga. Lo pueden adjuntar en una sola carpeta y subir toda la carpeta, o si es muy pesada, pueden hacer zip esa carpeta y subir ese zip. Ya lo está permitiendo. Por fin las plataformas o la autoridad entendió esta parte, porque de hecho nosotros si volvemos a hacer REPSES, sigue que no pueden ser más de 2 megas para subir el acta constitutiva. La verdad eso muy mal porque a todos nos hizo sudar. Y de todas formas las subí así, y algunas se ven horribles, pero bueno. Entonces, en cuanto a los contratos, a la plataforma ya le dieron más espacio y más formas.
Puedes subir todos tus archivos en un solo PDF, ahora sí que todos los escaneas de forma continua. Puedes hacer una carpeta y ponerle contrato 1, contrato 2, contrato 3. Si lo subes en PDF, tu PDF debe decir qué tipo de contrato es, acuérdense, para que la autoridad sepa qué contrato es. O puedes esa carpeta subirla o puedes hacerla así y subirla. Ya tenemos más opciones en ese sentido. Si manejo notas de crédito, ¿también las debo apuntar o solamente las facturas? Sí las debes de considerar porque obviamente está disminuyendo el valor de tu operación, del servicio especializado. Y más si es una nota de crédito de un 50%. Es muchísimo a veces lo que esta nota de crédito puede variar en el total de tu percepción o contraprestación pactada del servicio especializado. Bueno, ya tenemos 2 contratos celebrados en este cuatrimestre y 8 de nuestros trabajadores están realizando trabajos en estos 2 contratos. En el layout de datos de los trabajadores se agregan 2 veces a los trabajadores, no una sola vez, si no te va a marcar error por la duplicidad. Y en donde dice contratos, ahí debes de poner en el número de contratos que estuvieron 1.2.3.4 separados por un punto en el número de contratos que hayan estado. Buenos días, yo tengo contratos con CFE, tengo una duda. En layout pasados he presentado solo información de las trabajadoras que andan en obra. También debo contemplar a la secretaria y al velador de esta oficina. No, si son los trabajadores que están únicamente en obra. En dado caso que nosotros tengamos alguna obra, ¿para qué nos pueden servir estos trabajadores? Si nosotros tenemos alguna obra, por ahí tenía una persona que dice, pero no empecé cuando firmé el contrato, sino al siguiente mes. Puedo yo poner por lo mientras en esta informativa cuatrimestral, en lo que yo ya puedo entrar a obra a estas personas como comodines, llamémosle así. Entonces, es importante pues tenerlos para tener comodines, porque el día de mañana que yo no tenga ningún trabajador, en ese momento yo salgo de su puesto de poner a mis trabajadores a disposición de un tercero. No pudiera firmar contratos si no tengo trabajadores, porque la ley dice poner a disposición de un tercero a mis trabajadores. Si no tengo trabajadores, no pudiera ser tema de REPSE y no pudiera firmar contratos REPSE. Hay que tener mucho ojo con esto porque le está pasando a la gente. Firmé el contrato, pero como no he hecho obra, entonces, por lo tanto, no voy a, pues no tuve trabajadores, porque no entré a la obra, no tengo trabajadores. Entonces, no pudiste haber firmado un contrato, porque no estás poniendo a disposición a trabajadores. Entonces, a estos nosotros les llamamos comodines y así es como les comento que los pueden tomar. Tengo 6 contratos desde enero. Entiendo que debo presentar la informativa continua. ¿Dónde la descargo? La busqué en la plataforma. Acuérdense que lo que le da informativa continua no son los layouts. Los layouts son exactamente igual para cualquier tipo de declaración. Lo que lo vamos a poner de forma continua es únicamente en la parte de abajo que te da la selección entre normal y de datos continuos. Solamente es seleccionar la de datos continuos. Entonces, de hecho, es una pregunta que te dicen que si tienes datos vigentes, le pones que sí y ya entonces te va a dar la opción de datos continuos. Si le pones que no tienes contratos vigentes de periodos anteriores, no te la va a dar. No es un formato que tengamos que descargar o una forma diferente. Es únicamente una pregunta que debemos de seleccionar, que son datos continuos. Únicamente eso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las plataformas son muy diferentes. Aparentemente sencilla, pero solamente es entender este concepto. ¿A qué se refiere con datos continuos? Se refiere a que yo tengo contratos vigentes en periodos anteriores. En materia de SISUB, tengo que presentar complementaria para el tercer cuatrimestre de 2021. Mi pregunta es, ¿tengo que presentar igual complementaria para el primer cuatrimestre del 2022 debido a que no reporté este cuatrimestre los contratos? Es correcto. Es correcto, sí se van en cadenita. O sea, si tú ya presentaste en 2021 y es un contrato que vas a continuar vigente, por lógica, para 2022 también debes de poner sus datos continuos. ¿Por qué? Porque para la segunda informativa de 2022 también vas a seguir poniendo datos. Entonces no puedes tener un contrato sin datos de una forma media. O sea, tengo el contrato presentado en 2021 para la primera informativa cuatrimestral sin datos y para la segunda con datos, no. ¿Por qué? Porque si los trabajadores vienen, ahora sí que jalándose, pues me estaría faltando un dato, estaría incorrecto lo que estoy presentando. Buenos días, Ángeles. Ya presenté mi informativa sin contratos celebrados en este cuatrimestre, pero tengo un contrato activo y vence en diciembre de 2022.
Ok, para efecto de ICSOE es correcto, sin información, porque únicamente debes de informar los contratos celebrados. Aquí únicamente para la continuidad de los contratos es la complementaria de actualización, la cual aún no está vigente. Pero para efectos de SISU está de forma incorrecta porque para este cuatrimestre ya tenemos la opción de informativa con datos continuos, que es como tú la debes de presentar por este contrato vigente. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a presentar todo y tu acuse de forma inmediata te va a presentar que es complementaria porque ya tienes una primera realizada que es de forma normal. Entonces, a lo mejor sin información, no importa cómo te la hayan dado, las subsecuentes, el portal en forma automática te las va a tomar como complementarias y tú vas a poder seguirlas cargando las veces que seas necesario. Entiendo que como manejo órdenes de compra en lugar de contrato, ojo, nosotros tenemos que apegarnos a la ley. La ley es de aplicación estricta. Aquellas personas que se siguen, ahora sí que resistiendo a los contratos, el día de mañana les puede llegar su multa porque están omitiendo el contrato y no los están subiendo. En lugar de contrato pongo anexos, sumo mis facturas del cuatrimestre y manejo la fecha del cuatrimestre. Pues aquí realmente lo que te respondería estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque así no lo marca la ley. ¿Qué es lo que debes de hacer? La forma práctica, yo entiendo que nosotros nos tenemos que adaptar, nos está costando trabajo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tendrías que informar las facturas del cuatrimestre, como es el mismo contrato, el mismo cliente, tendrías que ir sumando cada cuatrimestre y aumentando esos importes. También lo pudieras hacer de forma no conjunta, sino de forma cuatrimestral. Lo único es que, pues obviamente, los contratos que estarías omitiendo serían mucho mayores a que si lo consideras todo como un mismo contrato. Porque en el momento en que tú digas, esto yo lo cierro por cuatrimestre y al siguiente cuatrimestre para mí es otro contrato, entonces ya no nada más estás omitiendo el primero, sino también el segundo. Y entonces, acuérdate que ahora sí que por contrato omitido, la multa es de 48,000 a 178,000 pesos. Yo, para que aminores un poco tu riesgo y que a lo mejor pagues una multa nada más por un contrato omitido, te diría, tómalo como el único. Pues ahora sí que ya de que te van a multar, pues aunque sea nada más pagas 48,000, porque regularmente te cobran la multa mínima. Pero si te vas por cuatrimestre, pues tendrías que pagar sobre ese mismo cliente 48,000 cada cuatrimestre por el año, tendrías que multiplicarlo por 3, casi 150,000 pesos. Entonces, pues para minorar un poco el riesgo, a pesar que está incorrecto, como te lo acabo de decir, porque nosotros tenemos que apegarnos a la ley, pues manéjalo como uno solo. Entiendo que como manejo órdenes de compra en lugar de contratos, acuérdense que no manejo órdenes de compra como en lugar de contratos, estás omitiendo el contrato. En lugar de contrato pongo anexos, sumo mis facturas del cuatrimestre y manejo fecha del cuatrimestre. Es la misma respuesta, lo que te estoy diciendo está de forma incorrecta porque así no lo dice la ley. Sin embargo, en dado caso, pues sí, tendrías que hacer un anexo. Acuérdate que el anexo únicamente aplica para un contrato. Tendrías que hacer más bien tu contrato con un anexo en donde en ese anexo acumules el total de tus facturas y esta acumulación de facturas la tienes que ir haciendo de forma continua, que vaya subiendo tu importe y no de manera diferencial. Uno, que vaya subiendo para que se vea que es el mismo contrato y nada más pagas 48,000 pesos de multa, porque si lo manejas de forma diferente, pues tendrías que pagar 150,000 en lugar de 48,000 por cada contrato o por cada cliente. ¿Me puede decir cuándo subirá esta plática en YouTube? Gracias. Mira, ahorita la que yo estaba subiendo o la que están trabajando allá en diseño es la informativa de auditorías, de revisión, porque ya están llegando la parte de las revisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado para que vean más o menos, se den cuenta de qué tamaño están llegando la parte de las revisiones. Nosotros no estamos considerando importante, a lo mejor, cómo van a estar llegando las revisiones, pero son muchísimos puntos que nos van a estar solicitando y acuérdense que únicamente nos van a dar 10 días si somos nosotros y 15 si es una compulsa. O sea, hasta digamos que es nuestra obligación estarle revisando a nuestros proveedores porque pudieran estar solicitándonos toda esta información de lo que sería la parte de las revisiones. Entonces, déjenles, comparto mi pantalla para que puedan ver cómo van a llegar estas revisiones. Y no por esto hay que tener miedo, pero sí hay que irnos con mucha precaución.
de toda la información que nos va a requerir la autoridad en caso de que tengamos una revisión. Entonces, realmente, pues por eso para nosotros, o bueno, es importante que ustedes sepan que lo primero que te va a requerir van a ser los contratos. Entonces, si empezamos a leer, y dice, como resultado de la reforma laboral en materia de subcontratación publicada en 2021, pudiera existir dos supuestos de cumplimiento, ya sea relativo a la presentación de servicios de personal o a la prestación de servicios especializados, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. En esta plantilla se podrá registrar información tanto de CIPRES. Cuidado con la gente que les está solicitando CIPRES. Aquí dice bien claro, vigente hasta el 23 de abril del 2021. CIPRES aplicaba únicamente para outsourcing. Cuando viene a quitar este outsourcing y viene a decir, ¿sabes qué? Está prohibido hacer outsourcing. Puedes tener un permiso de servicio especializado conforme al REPSE. El CIPRES pierde vigencia. Mucha gente todavía me sigue preguntando que cómo puede dar de alta sus contratos en CIPRES porque se los está pidiendo lo que serían sus clientes. La verdad es que es lamentable, pero hay muchísima gente todavía que no tiene pues el conocimiento suficiente para revisar o analizar hasta qué cosas están solicitando. Cuando ustedes están solicitando CIPRES, están solicitando algo que ya está prohibido, que fue para el outsourcing y que fue vigente hasta el 23 de abril del 2021. Entonces, también mucho cuidado con esos clientes que todavía no terminan de entender el tema REPSE, porque a ustedes los están obligando a hacer cosas que los estarían metiendo en un grave problema a ustedes, porque el CIPRES solamente aplicaba para outsourcing, el cual está prohibido. Entonces dice, como relacionados en el REPSE y la prestación de la informativa de los contratos, en todo momento te habla la ley de contratos, vigente a partir del 24 de abril del 2021, que fue cuando se publicó en el Diario Oficial, aunque entró en vigencia el 1 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial el 24 de abril, que fue cuando todos tuvimos o debimos haber iniciado nuestros trámites. Si el patrón o sujeto obligado a dictaminar de un prestador de servicios de personal y o de servicios actualizados, en este anexo se deberá proporcionar la totalidad de la información correspondiente a los contratos. La verdad es que los contratos son definitivos para todo lo que es tema REPSE. Y aquí te pide un montón de cosas que vean y como les comento, ¿no? O sea, y de aquí está, bueno, aparte de todos los trabajadores. De aquí está cortado, pero pues yo creo que fácil, básico, más de 18 puntos, completos hasta más de 40 puntos. Lo que puede solicitar una autoridad en base a la información que está solicitando. Y que realmente, como les comento, esto ya es una realidad. Realmente esto no es de que probablemente me llegue. La verdad es que esto ya es una realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros estamos subiendo y también si nosotros estamos omitiendo lo que es la parte de los contratos, pues sí es importante que los tengamos ahí listos. Ya son 11:26, ya nada más vamos a ver durante 4 minutos preguntas, pero de todas formas ahí nos pueden preguntar en las páginas. Tenemos en los videos en YouTube, tenemos también en Facebook, tenemos también mensaje directo por Facebook, ahí les doy contestación lo más pronto posible. Aquí mi compañero Giovanni me estuvo ayudando a contestar también muchas preguntas de ustedes en cuanto a SISU. Nos vamos a ir 4 minutitos más de preguntas y ya vamos a dar por terminado el live. Firmé un contrato sin monto estipulado de este cuatrimestre, del cual no obtuve ingresos porque aún no me generan órdenes de compra. ¿Es correcto colocarla en el layout como monto cero? Pues como tal no sería correcto porque entonces, pues como que para qué firmaron un contrato si no hay prestación de servicios. Sin embargo, la realidad nosotros la entendemos. Aquí te recomendaría mejor ponle 100 pesos y ya de ahí ya vas acumulando. Entonces realmente 100 pesos no es algo que te vaya a afectar si la autoridad te viene a revisar. Con eso puede ser cualquier persona o es más lo hizo lo presentó el dueño que no es trabajador. Entonces yo preferiría que le pongas 100 pesos y de ahí ya empieces a acumular. Si es persona física y no tiene trabajadores, pero los servicios los da el mismo patrón, en este caso, ¿qué procede? No te aplica REPSE porque acuérdate que el REPSE es
para aquellos que ponen a sus trabajadores a disposición de un tercero. Si no tienes trabajadores, de hecho, ni siquiera entonces podías solicitar el REPSE, porque no entrabas en lo que sería la forma jurídica, legal, de caer en el REPSE. Por eso es que no te lo daban. Entonces, mínimo debiste haber tenido un trabajador. Si no tienes, entonces no puedes firmar contratos de servicios especializados y ni hacer servicio especializado. Entonces, hay mucha gente también que uno mismo se da de alta como patrón. Acuérdense que nosotros, como patrones, no somos sujetos a aseguramiento. También los mismos clientes nos están haciendo hacer cosas raras porque dicen, tú sí eres patrón, pero no tienes seguro social, no te dejo entrar a la planta. Cuando realmente los patrones no son sujetos a aseguramiento. Y lo único que están haciendo es generarnos problemas porque esas cuotas obreras no las vamos a poder considerar. O sea, si el día de mañana que nosotros nos quieramos pensionar, no somos sujetos de pensión porque no éramos sujetos a aseguramiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la autoridad con respecto a esto? ¿Qué es lo que ha salido en diferentes juicios, tesinas, ¿no? Dice la autoridad, aquellas personas que son trabajadores, el pago de cuotas son tripartitas. La paga el gobierno, la paga el patrón y la paga el trabajador. Cuando nosotros somos patrones, a lo que nosotros nos da derecho es a las utilidades. Por lo tanto, el gobierno no tendría por qué estar pagando una parte de una persona que tiene utilidades. Aunque sabemos que las utilidades no son muchas, el gobierno piensa que ganamos millones. Entonces dice, si tú tenías utilidades, tú no eras trabajador, me estás robando, estás haciendo que yo pague una parte tripartita de la cual no era sujeto. Si tú eres, mucha gente me dice, es que también el patrón va y hace su trabajo, ¿no? También va y entra a la planta y le talachea. Claro, ¿por qué? Porque es parte de las utilidades el que trabaje algo. O sea, el tener una empresa no significa, bueno, pues ya tengo mi empresa y me siento y ya me va a generar utilidades. Realmente esa es parte de tu trabajo como propietario, el hacer crecer las utilidades, a lo mejor el llegar a convenios, el saber cuánto pactar, con quién sí, con quién no. Y como parte de eso son tus utilidades. No puedes ser patrón y trabajador. Para que seas trabajador debe existir una subordinación. Para que exista esta subordinación, alguien te debería demandar, debes de tener un lugar de trabajo, debes de tener un horario. Si no, no eres trabajador, eres patrón. Y de hecho, muchísima gente vende de que no, es que también puede ser también puede ser trabajador y tú tímbrate asimilados o tímbrate así cositas raras. Y entonces lo único que te hacen es meterte en problemas porque la autoridad ya conoce ese tipo de estrategias fiscales que no son estrategias, más bien son metidas en problemas. Entonces te dicen, no, es que sí puedes, y tú date de alta, y tú esto, y cuando llega la gente, pues no se puede pensionar, no puede esto, porque como yo ahora sí que en un ejemplo burdo les digo, no puede ser la mamá y el hijo, o sea, no puede ser el patrón y el trabajador, no existe la subordinación. Entonces, en este sentido, por consiguiente, estaría ahí pues incorrecto, ¿no? Y también, como les comento, entendemos mucha gente que también por falta de desconocimiento de todas las leyes laborales y fiscales, los mete en problemas, pero realmente eso no debería de ser. Dice, si por finiquito se le paga la proporcional de las vacaciones se considera como fijo, las vacaciones anteriores no se podrían pagar, ya que vencen cada año y no son acumulables, y ya que se deben de disfrutar. Sí, en un finiquito, cuando tú pagas las vacaciones, son fijas y no hay problema, únicamente en un finiquito. Bueno, aquí ya mi compañero ya nos apoyó a contestar otras preguntas más. Nos hubiera gustado seguir contestándoles y apoyándoles. Sin embargo, creo que sí vimos la mayoría de las preguntas más constantes que la mayoría de la gente tiene. Espero que les haya ayudado bastante este live para poder ver a qué se refería un poco de cada una de las plataformas. Como siempre, es un gusto que estén aquí. Síganos en las redes sociales porque vemos que todavía faltan muchísimas modificaciones que les vamos comentando. Ahí mismo el CISUB te dice que no únicamente vas a poder subir lo que son las partes de los contratos, sino también ya vas a poder subir lo que es la parte de los, digamos, actas constitutivas o poderes de quienes firmen los contratos. O sea, aguas porque ya van un paso adelante
vamos a tener que subir no solamente los contratos, ahora también vamos a tener que subir, obviamente, quién está firmando y que efectivamente tenga el poder correspondiente. Entonces, esto para efecto de SISUB y para ICSOE, siempre hay que ir un paso adelante para no equivocarnos, para poder cumplir en tiempo y forma. Vamos a seguir subiendo más videos sobre esto. Sabemos que es mucho, pero también la gente nos está ayudando ahí en sistemas porque hay muchos datos personales que tenemos que tapar. Eso es lo que tarda muchísimo más a la gente de diseño en estar tapando esos datos personales que realmente pues no queremos que sean así como públicos. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros un rato. Les vamos a poder seguir contestando ahí sus preguntas por YouTube, por Facebook. Les mandamos un caluroso abrazo, compañero Giovanni, si quieres algo que decir, que tengan felices fiestas patrias también, que ya se vienen por ahí todos esos festejos. Entonces, ahora sí que lamentablemente nos toca mucho estar presentando con estos festejos, pero pues bueno, vamos a estar dando el grito y presentando informativas. Muchísimas gracias por todo. Adelante, licenciado Giovanni. Sí, pues bueno, agradecerles su tiempo. Realmente esto es muy, bueno, nos vamos muy rápido porque realmente los cursos, pues la gente que los ha tomado, si hay alguien aquí, pues sabrá que duran hasta las 7 de la tarde, de 9 a 7. Entonces, digamos, ahí sí ya vamos un poco más despacio y un poco más detenido a sus preguntas, pero desafortunadamente ahorita, pues bueno, fue muy rápido, esperando que a lo mejor alguna de sus dudas se haya podido aclarar y si no, pues bueno, ahí a través de redes o los videos que seguiremos subiendo, pues aclarar más sus dudas, ¿no? Que tengan. Pues muchas gracias y pues espero que estén muy bien.